Yo voy a contar un poco qué pasa con la protección de datos personales en Argentina, eh, dónde estamos y hacia dónde vamos es el título y dónde estamos más que nada desde lo regulatorio. Bueno, ¿qué vamos a ver? Primero a- vamos a dar voy a darles un poco de contexto sobre qué es la protección de datos personales, de qué hablamos cuando hablamos de datos personales, porque por ahí yo trabajo interdisciplinariamente y la gente más técnica habla de los datos PII, pero va más allá, o sea, regulatoriamente el dato personal es más que el dato identificatorio. Les voy a mostrar un poco la actualidad normativa, o sea, cómo está en el mundo y en América Latina, cómo está reglamentado o legislado la protección de datos, y después cómo estamos en Argentina y cuáles serían los próximos pasos, sin querer hacer futurología, ¿no? Pero bueno, cuáles serían los próximos pasos en Argentina. Primero que los datos personales o la privacidad están en todos lados, la protección de datos y la privacidad están en todos los aspectos de nuestra vida, es transversal a todos los aspectos de nuestra vida. Y un poco acá lo que una publicidad de Apple de hace algunos años, donde muestra que ellos cuidan la privacidad. Entonces, nada, quería mostrarles un poco que no es algo abstracto la protección de datos, sino que es transversal a todas las actividades de nuestra vida, no solo en lo laboral, sino también en lo personal. Pero se preguntarán qué es la protección de datos personales. La protección de datos personales es un derecho fundamental, es un derecho que tenemos las personas por ser tales, y su objetivo, su fundamento es garantizar a las personas el poder y disposición sobre sus datos, sobre sus datos personales, sobre su uso y destino. O sea, ¿esto qué quiere decir? Sobre para qué se van a recolectar los datos, con qué finalidad, qué se va a hacer con ellos, si se van a transmitir o no. O sea, lo que persigue este derecho es que la persona sepa y pueda controlar sus datos, y vamos a ver cómo los va a controlar, los va a controlar a través del ejercicio de ciertos derechos que da el derecho a la protección de datos, implica además el ejercicio de ciertos derechos. Y acá traje una definición o un fundamento del Tribunal Constitucional Español, donde dice justamente esto, ¿no? Que el derecho a la protección de los datos personales persigue garantizar, y estoy leyendo, las personas el poder de control sobre sus datos personales y sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y los derechos del afectado. Esto significa que lo que justamente les estaba diciendo antes, lo que persigue este derecho fundamental, que es un derecho inherente a las personas humanas, es que podamos tener control sobre lo que se va a hacer con nuestros datos personales. No que restringamos su uso o que no los demos para nada, sino que podamos saber qué se va a hacer con ellos, con qué finalidad se van a tratar cuando una organización los recolecta, para qué finalidad los va a tratar, qué va a hacer con esos datos, lo va a transferir internacionalmente, cuánto tiempo los va a conservar, si los va a conservar durante el tiempo que sea necesario para la finalidad para la que fueron recolectados. Eso es lo que permite el derecho a la protección de datos personales. ¿Y por qué es importante este derecho a protección de datos personales? Porque, como les decía, en un contexto de negocios digitales, de los negocios digitales como el que es actualmente, y que ha crecido exponencialmente durante la pandemia, los datos pueden verse expuestos a distintos riesgos, y es importante que nosotros, como titulares de los datos, tengamos ese control sobre nuestra información, y que los datos además sean tratados por las organizaciones con ciertas reglas. O sea, hay principios para este tratamiento de los datos, y que se nos brinde como titulares de los datos los derechos para garantizar ese uso adecuado. Y como les decía antes, si este derecho no está garantizado, los datos podrían utilizarse para una finalidad distinta para la que fueron recolectados, o incluso conservarse más tiempo
del que se previó para la finalidad para la que perdón, para la finalidad para la que se previó. Bueno, y como les decía al principio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de datos personales, no? O sea, vamos allá del dato que identifica a la persona, sino que además, este, ahí está. Eh, el dato personal es cualquier información relacionada a una persona humana, y puse jurídica porque la normativa de Argentina y la normativa uruguaya protegen también a los datos de las personas jurídicas. A pesar de que es un derecho fundamental, la normativa argentina es más vieja, pero la normativa uruguaya, aún habiendo actualizado su ley, porque hizo varias reformas a la ley 18331, mantuvo la protección también a las personas jurídicas. Y la definición además dice determinado o determinable, porque no solo es identificar a la persona, o sea, no es solo el nombre, el apellido, el DNI, que son datos que identifican a la persona directamente, sino que hay datos que pueden hacernos determinables, ser determinable a la persona. Por ejemplo, el número de legajo laboral. Con un simple mecanismo podemos saber a quién pertenece ese número de legajo. Entonces, el número de legajo también es un dato personal. Un Customer ID, por ejemplo. Una organización que identifica a sus usuarios, a sus clientes con un ID, a pesar de que tiene un número, ese número para esa organización es un dato personal. Entonces, también debe aplicar todas las medidas y debe garantizar que esos datos sean tratados conforme a los principios o a las reglas para ese tratamiento. Las normativas, además, establecen una categoría especial de datos, que son los datos sensibles o datos especialmente protegidos, son datos personales que requieren de un tratamiento especial y de adoptar medidas de seguridad especiales, porque su tratamiento podría implicar discriminación. Entonces, ¿cuáles son estos datos que las normativas, que en general todas las normativas los definen como datos sensibles? Los datos que revelan el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, filosóficas o morales, la afiliación sindical, toda la información que ustedes seguramente tratan, que es la información referente a la salud, la información relativa a la vida sexual también. La normativa argentina todavía no lo prevé, pero sí en normativas más nuevas, que también establecen que ponen en esta categoría de datos sensibles a los datos genéticos y biométricos. Estos son datos que requieren de un tratamiento especial, que requieren en general del consentimiento del titular del dato, de la persona para su tratamiento, y las normativas traen algunas excepciones para que el tratamiento no sea con el consentimiento del titular, pero son datos que requieren de una atención muy especial. Y yo hablé antes del titular del dato, y el titular del dato son todas las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento. Todos nosotros, yo, Diego, perdón, Diego, yo, todos los que estamos en este webinar, somos titulares de los datos personales. Muchas veces se escucha decir los dueños de nuestros datos. Nosotros somos los dueños de nuestros datos. Entonces, y nosotros somos quienes tenemos los derechos para controlar estos datos. O sea, nosotros podríamos pedirle a una organización el acceso a nuestra información para poder conocer qué datos tiene nuestros y cómo los ha obtenido. Podríamos pedirle la rectificación o la actualización de un dato cuando advertimos que ese dato es incorrecto o es erróneo. Nosotros, como titulares de los datos, podemos pedir la supresión de un dato que creemos cuando creemos que ha culminado la finalidad para ese tratamiento. Entonces, cuando hablamos coloquialmente lo he escuchado muchas veces, quiénes son los dueños de los datos, no son las organizaciones las dueñas de los datos, los dueños de los datos somos nosotros, en realidad, que somos los titulares de esos datos. Y otro concepto que también me gustaría traer
y los traigo porque son conceptos que vienen desde lo regulatorio, ¿no? Es el de tratamiento de los datos. Cuando hablamos de tratamiento de los datos, hablamos de todas las operaciones que hacemos sobre los datos durante todo el ciclo de vida del dato, desde que lo recolectamos, lo almacenamos, lo usamos, lo conservamos, lo comunicamos. O sea, comunicar el dato también es un tratamiento, lo compartimos ya sea dentro de la frontera de nuestro país o lo transferimos internacionalmente, hasta que destruimos ese dato cuando culmina la finalidad para la que lo recolectamos o cuando si lo tenemos que conservar porque hay una ley que nos dice que tenemos que conservar el dato durante determinada cantidad de tiempo, una vez que culminó ese plazo, tenemos que destruir el dato, todas esas operaciones que hacemos con el dato, eh, desde que lo recolectamos hasta que lo destruimos, todo eso se llama tratamiento de datos. Incluso el acceso también es tratamiento de datos. Entonces, cuando evaluamos si hay o no tratamiento de datos, es evaluar cualquier operación que desde nuestra organización hagamos con los datos. También traigo, estos conceptos son los que me parecieron como más importantes para tener en cuenta cuando estamos analizando alguna iniciativa y por eso es que los traje, ¿no? Eh, También, ¿qué es una base de datos? ¿No? Una base de datos es un conjunto organizado de datos personales que puede ser el tratamiento puede ser o no, el procesamiento puede ser o no electrónico. Por ejemplo, una base de datos de Excel perdón, un archivo de Excel que contiene datos personales es una base de datos. Perdón, pero también el fichero, ¿vieron cuando vamos al odontólogo que tiene todavía las fichas con con los cuadraditos de los dientes y los tiene todo en un fichero organizado alfabéticamente? Eso también es una base de datos. Entonces, no perder de vista que no solo las bases de datos son electrónicas, sino que aún hay bases de datos que no son electrónicas y que también son bases de datos. Bueno, y acá vamos un poco a la parte, no sé si divertida o aburrida, trataré de hacerle lo más divertida posible, la parte normativa. Eh, un poco de cómo estamos hoy en el mundo, ¿no? Los países que están en azul son los países que hoy cuentan con una normativa de protección de datos personales, o sea, que regulan el tratamiento de los datos personales. Los países que están en gris no es que no la regulan, algunos no tienen normativa, pero otros, y acá veo que Bolivia está con azul, pero no tiene ley, también debería estar en gris. Em, no me había dado cuenta. Y Ecuador está en gris y debería estar en azul. Pero los países que están en gris, como por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo, tiene una ley sectorial, tiene una ley, perdón, no sectorial, tiene leyes estaduales, no tiene una ley federal, por eso está en gris. Eh, Muchísimos estados ya han legislado sobre protección de datos, ellos no lo ven como un derecho, sino que lo ven como un derecho, en realidad no lo ven como un derecho fundamental, sino como un derecho del consumidor. Pero las normativas son bastante rigurosas en cuanto a cumplimiento de principios, o sea, en cuanto a cumplimiento de reglas, en cuanto al tratamiento, en cuanto a la información, sobre todo en cuanto a la transparencia, son bastante rigurosas en eso, sobre todo la de California. Eh, pero todavía no, Estados Unidos, por ejemplo, no tiene una ley federal como tienen los demás países, como tiene Brasil, como tiene Ecuador, como tiene Argentina. Eh, Como tiene Uruguay. Paraguay es otro país que tiene ley, pero es una ley sectorial, es una ley que solamente regula la protección de datos en temas crediticios. Ahora está trabajando en un nuevo proyecto, pero como ven, hay más de 140 países que tienen normativa de protección de datos, por lo cual la mayoría de los países hoy en el mundo tienen normativas que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un tratamiento de datos de residentes en esos países. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Bueno, acá este cuadro está bien.
Este mapa está correcto. Bueno, como ven, y como les decía, Estados Unidos tiene leyes sectoriales. México, Costa Rica, Ecuador tiene una ley del 2021. eh, Perú, Panamá, Colombia, Brasil tiene una de las leyes más rigurosas de la región. Eh, Uruguay tiene una ley que también es una ley que es una ley que han modificado, que han actualizado bastante, y Argentina casi todos los países de Latinoamérica tienen normativa de protección de datos. Chile es la última que tenía una ley del año 1999 y acaba no, sancionar todavía no, sí aprobar en el Congreso una ley, un proyecto de ley, perdón, de modificación a la ley 19628, que es la ley de protección de datos de Chile, eh, que todavía no ha sido sancionada, pero como ven, la mayoría de los países, diría que casi todos los países de Latinoamérica, y acá no solo Latinoamérica, sino acá vemos toda América, tiene una normativa de protección de datos. Bueno, y ahora sí el tema que nos convoca. eh, ¿Dónde estamos en Argentina? ¿Cómo está legislado este derecho? A lo mejor algunos ya lo conocen o lo han escuchado la normativa y han escuchado sobre la autoridad de control. En nuestro país, con la reforma constitucional del año 1994, se incorpora el artículo 43 y en el que en el párrafo tercero prevé la acción de habeas data. Esta garantía, porque es una garantía constitucional, fue junto con el amparo y el habeas corpus, fueron incorporadas a la Constitución Nacional. Y en el párrafo tercero, este artículo 43 dice que toda persona podrá imponer esta acción para tener conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros de datos en registros de bancos públicos o privados. Em, con esta incorporación en el año 94 en nuestra Constitución, se prevé la acción de habeas data. La acción de habeas data es una acción judicial, tramita con el procedimiento del amparo. Como consecuencia de esta incorporación a la Constitución, en el año 2000, perdón, se sanciona la Ley 25326, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley está basada en una ley española, que es la LORTAD, eh, la Ley Orgánica de Protección de Datos de España, del año 1992, por lo cual miren lo antiguo, lo antigua que es la ley. O sea, no es solo que no es la ley del año 2000, sino que el fundamento está en una normativa española del año 1992. Y esta ley 25326 está reglamentada por un decreto, que es el decreto 1558 del 2001. A través de este decreto, o sea, la ley prevé la creación de una autoridad de control, pero a través de este decreto se crea la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que en el año 2017, por la Ley de Acceso a la Información, por un decreto que reglamenta la Ley de Acceso a la Información Pública, hoy la autoridad de control es la Agencia de Acceso a la Información Pública. O sea, está este organismo, la Agencia de Acceso a la Información Pública, que hoy tiene múltiples competencias, entre ellas la de autoridad de control de la Ley 25326 de protección de datos personales. Y acá les traje como una cronología, ¿no? de qué sucedió desde el 2000, porque nuestra ley tiene ya casi 25 años, tiene 24 años en realidad, porque es de octubre del 2000. Em, y fue en su momento, la ley 25326, Argentina fue pionera en protección de datos, porque si bien Chile tiene una ley del año 99, es una ley bastante simple, que no prevé ni siquiera una autoridad de control.
ahora durante 7 años estuvieron tratando de reformar esa ley en Chile y salió ahora en agosto de este año la ley, o sea, salió, se aprobó en el Congreso, todavía no se sancionó porque pasa por un tribunal constitucional primero. Pero Argentina fue pionera en protección de datos en el año 2000. Eh, y si ustedes ven, ahí está. Las leyes o sea, de nuestros vecinos en la región son posteriores al año 2000. En el año 2003, Argentina obtiene la adecuación a la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Que la Unión Europea reconoció a Argentina como un país que garantizaba un nivel adecuado de protección de los datos personales, por lo que las transferencias internacionales pueden hacerse entre Argentina y los países de la Unión Europea sin ninguna, sin ningún acuerdo, digamos. O sea, nosotros desde Argentina podemos transferir datos a Europa porque Europa considera que Argentina garantiza un nivel adecuado de protección de datos personales. Esto fue en el año 2003, basándose en la ley 25326, y además esta adecuación se obtuvo respecto no del Reglamento General de Protección de Datos, por supuesto, porque no existía, sino respecto de la Directiva 46, que es la anterior, es la normativa anterior de Europa, respecto del tratamiento de datos personales. Entre el 2000 o sea, del 2003, recién en el 2018, cuando se aprueba el Reglamento General de Protección de Datos en el 2016, empieza a haber un cambio, primero que hubo un cambio de paradigma respecto a la protección de datos, porque ya las leyes no son reactivas, sino que son preventivas, o sea, el tratamiento están basadas en la gestión del riesgo y la prevención, o sea, mediante los principios y mediante ciertas acciones y mediante un principio que se llama responsabilidad proactiva, que para demostrar que cumplimos con esos principios, entonces cambia el paradigma respecto a la protección de datos en el 2016, cuando, cuando se aprueba el Reglamento General de Protección de Datos o el GDPR. En el 2018, o sea, en el 2016 empieza en Argentina un cierto movimiento como para reformar la ley 25326 y actualizarla a los nuevos estándares de protección de datos. Y es en ese momento que Argentina ratifica un convenio, que es el convenio 108, que es el convenio, es el único convenio internacional que hay sobre tratamiento de datos. Es un convenio del Consejo de Europa, pero que está abierto a la ratificación por todos los países. Y es el primer, y este convenio es ratificado por Argentina en 2018. En el 2023, ¿por qué ratificamos un acuerdo, un convenio además que es del año 81? Porque nosotros queríamos también actualizarnos, entonces, y había un convenio actualizado, un convenio 108 actualizado, que es el convenio 108 Plus. Entonces, ratificamos primero el convenio 108 para poder ratificar el protocolo adicional de ese convenio 108, que es el 108 Plus, que refuerza la protección de datos y se adapta a los estándares actuales en materia de protección de datos. Esta adecuación del año 2003 que les comenté antes se revalidó este año después de como 6 años que la Unión Europea nos estuvo evaluando para ver si nosotros seguíamos cumpliendo con los requisitos que ellos tienen para ser un país adecuado y para poder hacer transferencias internacionales sin que haya un acuerdo, sin que haya unas cláusulas específicas que establecen las autoridades de control para los casos de los países que no son adecuados. Y a principios de este año renovamos esta adecuación por parte de la Unión Europea. Quiero aclarar que solamente en América, Argentina y Uruguay, tenemos esta adecuación de la Unión Europea y no necesitamos ningún mecanismo adicional, ninguna garantía adicional para hacer transferencias internacionales.
sin perjuicio de que la ley es del año 2000 y que desde el 2016 se está tratando de reformar, la autoridad de control ha emitido muchas resoluciones y guías, haciendo aclaraciones respecto de la norma, tratando de actualizar, este, sí, de actualizar la normativa, pero no legislando, porque hay cuestiones que no se pueden actualizar mediante una resolución o mediante una disposición o mediante una guía, mediante otra norma que no sea una ley. Por ejemplo, ha sacado una guía sobre evaluaciones de impacto hace algunos años juntamente con la Unidad de Control Uruguaya. Este mes sacó una guía sobre buenas prácticas en inteligencia artificial. En septiembre, perdón, sacó una guía sobre buenas prácticas en inteligencia artificial. Hay una resolución que la tomamos también muy en cuenta, que es la 4 de 2019, donde hace algunas aclaraciones respecto de algunos conceptos como el consentimiento, conceptos importantes para la protección de datos como el consentimiento, sobre respecto de los datos biométricos. Y después hay una resolución que es la 47 de 2018 sobre recomendaciones sobre seguridad de la información. Es bastante completa eh, es una recomendación, una resolución, pero son recomendaciones, no son obligatorias, aunque eh, muchas veces nosotros las tomamos en cuenta como obligatorias, digamos, para, para poder dar mejor cumplimiento y para mejores prácticas, ¿no? La ley 25326 no es una ley mala, para mí yo siempre digo que es una ley gauchita, es una ley que tiene lo básico para el tratamiento de los datos. Lo que pasa es que cuando eh, los profesionales que trabajamos en protección de datos, en general no trabajamos solo con iniciativas en Argentina, sino que muchas veces las organizaciones en las que estamos o para las que trabajamos tienen sede en otros países, entonces vemos otras normativas y vemos otras normativas más modernas. Pero la ley 25326, por eso a veces nos parece como que es corta, eh, pero la ley 25326 es una ley que trae lo básico, digamos, en protección de datos actualmente. Establece principios, el principio de calidad, proporcionalidad, finalidad, confidencialidad, seguridad, trae como base legal, y este sí es un punto que se podría llegar a modificar en una nueva normativa, que es la base legal. O sea, para el tratamiento de los datos tenemos que tener una base legal que puede ser el consentimiento, que puede ser un contrato, pero la base legal por excelencia para nuestra ley es el consentimiento, como las leyes de esa época, y trae sí excepciones a ese consentimiento, o sea, cuando no deberíamos obtener el consentimiento, que es, por ejemplo, cuando hay una ley que nos obliga a hacer ese tratamiento o cuando hay un contrato entre las partes y por eso se puede hacer el tratamiento de esos datos. Em, Establece derechos para los titulares de los datos, el derecho a acceso, eso ya lo mencioné antes, derecho a acceso, rectificación, actualización y supresión. Establece la existencia de una autoridad de control y también regula, que esto es algo muy de las normativas latinoamericanas, la acción de habeas data. Regula la acción de habeas data. Eso en los proyectos de ley que hay ahora dando vuelta, eso queda, lo de la regulación de esta acción de habeas data. ¿Y por qué es necesario? Hablamos de que la ley es una ley gauchita, pero que queda un poquito corta, pero ¿por qué me parece que es necesario modificar la ley actual? Si bien, como les decía antes, si bien la Autoridad de Control de Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública, ha aprobado normativa que intenta estandarizar y ponerse al día con las nuevas normativas, con las normativas más modernas, sobre todo con las que fueron sancionadas después del año 2016 y diría desde el 2020, eh, no puede legislar sobre algunos temas como por ejemplo las sanciones. Las sanciones de la actual ley son sanciones la sanción más alta de la ley actual es de 100.000 pesos, por lo cual tenemos
o sea, si pensamos cuánto me van a sancionar, y si un cliente nos dice, bueno, si yo no cumplo, ¿cuánto me van a sancionar? Y yo no puedo ir por ese lado, porque la sanción hoy son 100.000 pesos. Yo tengo que ir más por vas a tener un mejor, es un tema reputacional, es un tema de confianza respecto de tus clientes, de tus usuarios, incluso de tus empleados, porque a veces hablamos de los clientes y de los usuarios, pero nos olvidamos de los datos de los empleados, que también los datos de los empleados son importantes y incluso cuando tratamos datos de empleados, tratamos datos de salud, que son datos sensibles. Tampoco la autoridad puede legislar sobre las bases legales del tratamiento. Entonces, nos quedamos tenemos el consentimiento, pero si bien tenemos excepciones, las excepciones son restrictivas, no las podemos usar ampliamente, porque no son bases legales en sí mismas, sino que son excepciones al consentimiento. ¿Y por qué es necesario? Primero, para armonizar la normativa con los estándares internacionales y regionales, porque Brasil tiene una ley del año 2018 que se entró en vigencia en el 2020. Ecuador tiene una ley del año 2021. Chile acaba de sancionar una ley. Uruguay ha modificado y ha hecho muchas actualizaciones a su normativa. Entonces, se armoniza, de esta forma se armoniza con los estándares no solo internacionales, o sea, no solo con GDPR, sino con los estándares regionales. Y además dar respuesta a los desafíos que nos impone la tecnología. La directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Encholena, siempre dice, pensemos en el teléfono que teníamos en el año 2000 y en el teléfono, cuando se sancionó la ley, y en el teléfono que tenemos ahora. Eh, digamos que yo en el año 2000 tenía un Philips Isis que tenía una batería a pila. Eh, entonces, y ahí ya se me cayó la cédula. Pero bueno. Es eso, es por eso que es necesario por eso intentamos que la ley sea modificada. No porque la ley actual sea mala, sino porque nos queda corta, en realidad. Bueno, y yo les comenté de un proyecto, no sé si creo que hablé de un proyecto de ley. El año pasado se presentó en el 2023, la Agencia de Acceso a la Información Pública presentó un proyecto de ley. Hubo mesas de trabajo para trabajar para la redacción de este proyecto. Es un proyecto que se adapta a los estándares internacionales. No es el único proyecto de ley que está en el Congreso. Hay legisladores de todos los signos políticos que han presentado proyectos de ley o de nueva ley de protección de datos personales o de modificación a la ley 2536. Voy a hablar de este que es como el más, no sé si importante, pero el más conocido, que es el proyecto de ley que presentó la Agencia de Acceso a la Información Pública el año pasado. Eh, las características que tiene es, primero, el ámbito de aplicación extraterritorial de la ley, o sea, no solo se aplica dentro de Argentina, sino para aquellas organizaciones que desde afuera tratan datos de residentes en Argentina. Hoy solamente se aplica a las organizaciones que están dentro del país, pero no hay aplicación extraterritorial. Se establecen principios generales para el tratamiento de datos. Estos principios ya están previstos en la ley, y yo se los mencioné antes, pero en realidad estos principios no están previstos como en las otras normativas donde están específicamente, sino que son 3 artículos o 4 artículos que hablan de los principios. Incorporación de principios. Los principios son las reglas, ¿no? Los principios de responsabilidad demostrada y neutralidad tecnológica. La responsabilidad demostrada es no solo cumplir, no solo el check, sino demostrar que cumplo. ¿Cómo demuestro que cumplo? Implementando, por ejemplo, la privacidad desde el diseño. Y neutralidad tecnológica, o sea, que aplica a todas las nuevas tecnologías, no es que sino por cada tecnología nueva que aparece, reformar una ley es imposible. Esto que les comentaba recién, lo de las bases legales, amplía las bases legales, incluye los datos genéticos y biométricos como datos sensibles, que esto se los comenté también anteriormente. La obligación de notificar incidentes de seguridad. Hoy está como una recomendación en la resolución 47, la notificación de los incidentes de seguridad, pero no está en la ley
específicamente. Se actualiza el monto de sanciones, que es un poco de lo que más nos quejamos los profesionales, de que el monto de sanciones es muy bajo y para países como el nuestro, donde lo primero que preguntan es cuánto tengo que pagar si incumplo y no por un tema de reputación, es bastante difícil de trabajar. Y sí, también reglas para las transferencias internacionales para facilitar el flujo transfronterizo de datos. Bueno, y ahora para ya terminar, los desafíos futuros, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, la verdad es que futurología no puedo hacer y cuando le pedía a mi asistente ChatGPT que me diera una respuesta, me dio esta respuesta. Me dio primero una toda gris y le dije, no, necesito algo con más color y me trajo esta respuesta. Futurología no podemos hacer, pero sí algunos retos, ¿no? O sea, qué debería pasar en Argentina. Primero que el derecho a protección de datos debería entrar en la agenda, ¿no? O sea, estos proyectos de ley que están dando vueltas en el Congreso deberían ser tratados. Sabemos que hay otros temas que son más importantes, pero podría pasarnos lo que le pasó a Chile, por ejemplo, que con el tema de de la regulación de inteligencia artificial eh, eh, se adelantó la aprobación de la ley de protección de datos, que hacía 7 años que estaba en el Congreso, que estaba tramitándose en el Congreso y bueno, como apareció aparecieron proyectos de ley que pretendían regular la inteligencia artificial, fue necesario adelantar el- la aprobación del proyecto de ley de protección de datos. El proyecto que yo les mencionaba que presentó el Poder Ejecutivo el año pasado pierde estado parlamentario a fines de 2024, porque ustedes saben que un proyecto de ley, si durante dos años no es tratado, durante 2 años de sesión, ¿no? De sesión parlamentaria no es tratada, no pierde estado parlamentario y hay que volverlo a presentar. Eso pasó con un proyecto de ley que presentó también la Agencia de Acceso a la Información Pública cuando estaba dirigida por el doctor Bertoni y ahora con la verdad es que no sabemos, estamos a octubre, noviembre, diciembre y termina el año parlamentario y habría que volverlo a presentar. Hay otros proyectos de ley dando vuelta, por lo cual, como les digo, no son iguales, pero todos tienen como eh, siguen la misma línea, digamos. ¿Y esto para qué nos sirve? Para también mantener esta adecuación que nos dio la Unión Europea y que nos renovó este año para poder hacer las transferencias internacionales. Después otro de los retos también es la necesidad de recursos por parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública para poder llevar a cabo un control efectivo, ¿no? De esta normativa de protección de datos. Em, Y dos cosas que también me parecieron que son retos es, primero que si bien tenemos una ley desde hace 20 años, hay mucha gente que no conoce la ley, que no conoce no conoce cuáles son sus derechos, lo digo desde el lado del titular del dato, pero también del lado de las empresas, ¿no? Porque las multinacionales, en general, las casas matrices bajan líneas, y las casas matrices, sobre todo si están en Europa, bajan línea y tienen que cumplir con los estándares de la Unión Europea, pero para las empresas argentinas todavía no conocen, sí, o por ahí escuchan, o saben, o porque muchas veces pasa que quieren ser proveedores de empresas más grandes y les hacen un assessment de data privacy y en el assessment les aparece que no cumplen con la ley de protección de datos, entonces ahí les agarra la desesperación y, 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 y se acercan a los profesionales para poder dar cumplimiento por lo menos con los que le pide la empresa a la que de la que quieren ser proveedores. Entonces, concientizar no solo a la población, sino también a las empresas de que existe esta normativa y de que existen estos derechos.